hermanos, que la paz y la presencia del Señor estén en vuestros corazones. Bueno, el Señor puso en mi corazón este tema. Tengo un corazón que busca honrar al Padre, al Señor. Antes de pasar a desarrollar el tema, sí me gustaría centrar el tema en dos partes. La primera, en el Antiguo Testamento, y hacer un repaso rápido sobre la vida de Ana y Samuel. Y la segunda parte, centrarme en el Nuevo Testamento, concluyendo con las enseñanzas de Jesús y del Padre. Un corazón que honra al Señor. Hermanos queridos, hay una serie de requisitos importantes para honrar a Dios. Podemos tener la música, la alabanza, la oración, seguir ciertos programas establecidos ya. Las iglesias siempre han tenido un proceso que se sigue para rendir culto a Dios, programas o liturgias más o menos ortodoxas o más o menos modernas. Pero hay algo que no puede faltar nunca, que es honrar al Señor. Si esto no está sucediendo, no podremos adorar a Dios. O sea, debemos tener un corazón que honra a Dios, que vive para honrar a Dios. Honrar al Señor va mucho más allá de la alabanza, que es importantísimo, de la oración, porque para mí la oración no es solamente pedir, sino vivir en comunión con el Señor. O sea, es mucho más profundo. Y ya vamos a ir viendo. No hay nada más poderoso que poner todo el corazón, abrir nuestro corazón todas las semanas y todos los días. Solo es poderosa la adoración cuando lo honramos todo el tiempo, por encima de todo, buscando a Dios en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Quisiera aquí hacer una acotación y decir, hace poco dije que las cosas que tenemos no son nuestras, son prestadas. O sea, los hijos, la familia, la gente que nos rodea, los seres queridos, todo es del Señor. Y a veces nos adueñamos de esas cosas. Especialmente de los hijos muchas veces, de manera inconsciente, o de la esposa o del esposo, pero todo es prestado, ¿no? El cuerpo es prestado. Entonces, si partimos desde ahí, vamos a partir en humildad y teniendo una visión más elevada, en humildad y obediencia. Pero si me adueño de todo esto, no miraré más allá de mis narices. O sea, tendré una visión más escasa, más escasa. Entonces, para honrar al Señor, es importante el punto de partida, en humildad y en obediencia. Como dije, si partimos desde esa perspectiva, tendremos una visión más elevada. Así, de esta manera, se va a dar una dinámica preciosa y poderosa de honrar al Señor. Es indispensable saber honrar a Dios con un corazón que busque todo el tiempo al Señor. Si no, es misión imposible, como dijo en una prédica reciente del pastor Fernando. Todos conocemos, y aquí sí me quiero introducir en el Antiguo Testamento, como lo dije en el comienzo, todos conocemos en 1 Samuel la historia de Ana, la mamá de Samuel, que era estéril, que iba todos los años a pedirle al Señor que le diera un
un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y Jehová concede su petición. Y apenas el niño creció, lo llevó con Elí y sus sacerdotes, quienes se dedicaban a las cosas de Dios. Ana deseaba que su hijo tuviera un profundo encuentro con Dios, como ella lo tuvo. Un profundo encuentro. Hablamos de un encuentro renovador y transformador con el Señor. Estos sacerdotes tenían mucha religiosidad. Gracias, cariño. Es muy amable. Estos sacerdotes, como dije, tenían mucha religiosidad, pero no tenían a Dios en su vida diaria. Estaban dedicados a las cosas de Dios, pero no conocían a Dios. No tenían sus corazones puestos en Dios. Podían aprender las normas, las reglas, las formas para hacer un servicio a Dios, pero no haber experimentado ese encuentro renovador de uno con el Señor. Esto es muy triste. ¿Por qué? Porque la religión puede ser muy bonita, pero no cambia nada. ¿No? Entonces, era tan tremenda la situación de Elí que Dios mandó un varón a decirle qué haría con ellos. Así vemos en 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, donde Jehová dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Era tal la dejación de honra a Dios, la corrupción, el mal modelo que esta gente practicaba, que el Señor les avisa que no dejaría que sigan marcando ese mal ejemplo para sus hijos. Cuando se trata de honrar a Dios, Él exige ser el motivo más importante de todo. En medio de todo esto vemos el encuentro de Samuel con el Señor. Y esto lo podemos comparar con la vida que llevamos hoy en día. Una vida que responde a la inmediatez, una vida demasiado agresiva, con un ritmo agresivo. Y probablemente muchas veces decimos es que el trabajo, es que la cantidad de cosas que tengo no me da lugar a. Pero Samuel, siendo pequeño, en medio de la corrupción, porque hoy en día también tenemos corrupción, no hay diferencia, Samuel supo decirle al padre: habla, que tu siervo te escucha, prestaré atención a tus palabras. Gracias, cariño. Hasta que en un momento dado dice: heme aquí, Señor. Y el heme aquí muchas veces no es tan fácil de decir. Entonces, yo, como dije, cuando se trata de honrar a Dios, Él exige ser el motivo más importante de todo. Ahora, hermanos, me gustaría que viéramos el concepto de algunas palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de manera intuitiva. Por ejemplo, vamos a ver el concepto de honra, el concepto de humildad, el concepto de obediencia. Muchas veces decimos: fulano vive en humildad, es pobre y es sucio, en suciedad. Resulta que yo, en las tres expresiones que acabo de tener, estoy hablando de tres conceptos o significados muy diferentes. ¿Y por qué hago hincapié en el concepto, el significado de las palabras que utiliza el Señor en la Escritura? ¿Por qué? Porque vamos a poder comprender y conocer más al Señor. Entonces yo voy a pasar a decir el concepto de la palabra honra.
Lo voy a dar desde dos perspectivas, una desde la Real Academia y otra según el significado bíblico. La Real Academia dice que honra es respetar a alguien, demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y sus méritos. El significado bíblico viene del hebreo kavod, cuyo significado principal es peso, de modo que a la persona que se honra se la considera de peso o valía. Pero aquí sí quiero hacer una aclaración. Para Dios no hay acepción de personas. Pero cada persona tiene su peso y su valía. Hay personas que son cabales. Hay personas que son profesionales y son malas personas. Y hay personas que también son profesionales y son cabales. Qué hermoso es eso de la veracidad de ser cabal. También del latín viene de la palabra honrare u honoris, que significa gloria. Y si vemos, todo esto está muy relacionado. Para honrar a Dios se necesita tener humildad y obediencia. Para mí la humildad es la madre o la raíz de todas las virtudes. Y vamos a ver qué significa humildad. Humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. O sea, soy consciente de las limitaciones y debilidades y actúo de acuerdo a ese conocimiento que tengo. La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Esto es según la Real Academia. Ahora, en el sentido bíblico, humildad es el reconocimiento de nuestras aptitudes o capacidades y talentos que son dones de Dios. No es señal de debilidad ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Voy a beber un poquito con el permiso de todos. Entonces, dijimos que la humildad, según el sentido bíblico, es el reconocimiento de nuestras aptitudes y talentos, son dones de Dios. No es señal de debilidad ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza, que es el Todopoderoso. La palabra obedecer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una traducción contextual del verbo oír, de manera que obediencia en la Biblia significa una respuesta activa a lo que uno oye, a lo que uno presta atención. O sea, es un llevar a cabo lo que presté atención. Entonces, no podemos buscar a Dios sin tener un corazón que quiere honrar sinceramente al Señor, buscándolo todo el día y todo el tiempo, esté donde esté. Cultivar la presencia de Dios es alimentar esa amistad y esa comunión con Él. Es muy importante tener un encuentro renovador con Jesús en nuestras vidas. No es algo complicado, es algo simple, pero a veces lo simple sucede que no es tan fácil de ver. ¿Por qué? Porque somos humanamente
Lo que primero que debemos hacer es dejar de lado el orgullo. Muchas veces a ese orgullo lo tenemos escondido. Y sí me gustaría comentarles una experiencia que tuve con una persona, y estábamos hablando un día en un desayuno con mi esposo y un amigo muy querido nuestro, y le comenté y le dije, mira, fulana me comentó, tal persona, que está siendo explotada en su faz laboral, además tiene que cuidar a su familia, etc. Y le pregunté a ella, ¿eres creyente? Y me dijo, no soy creyente. Le digo, cariño, bueno, yo sí creo en Jesús y yo creo que necesitas ayuda. Ella estaba ya somatizando en su cuerpo todo este problema. Le digo, mira, si me permites, con amor y me das permiso, voy a orar por ti. Me dice, sí, por favor, te lo agradecería, pero resulta de que ella me hace una pregunta y me dice, Debbie, ¿crees que tengo la razón? Y le dije, sí, en todo lo que me has planteado tienes la razón. Cuando yo me retiro, le dije a Jesús, Jesús, ¿es suficiente con tener la razón? Entonces, descubrí que no es suficiente con tener la razón. Y este amigo nos dijo, a veces puede resultar hasta peligroso. La pregunta sería, ¿es malo tener la razón? No, de ninguna manera. Eso no estoy diciendo. Es importante tener la razón, pero muchas veces por debajo del hecho ese de tener la razón, tenemos escondido el orgullo, debilidades, el autoengaño. El autoengaño es algo gravísimo. Cuestiones de las cuales no somos conscientes, debilidades de las cuales no somos conscientes, porque somos humanos. A veces somos conscientes de nuestras debilidades, pero muchas veces no. Y nos cegamos, debemos cambiar. Pero lo único que nos lleva al cambio transformador es Jesús. Entonces, para ello necesitamos mucha humildad y obediencia para honrar. Por eso decía al comienzo que honrar al Señor es algo muy profundo. No es solo venir el domingo al culto y hacerlo con todo el amor para el Señor, como lo hacemos, sino que comienza nuestra honra cuando salimos del culto el día domingo. En mi trabajo, en la sociedad, con mis familiares, con la gente que me rodea. Entonces, es importante hacernos preguntas. ¿Vivimos para honrar a Dios? En el trabajo, como decía, en el matrimonio, con los demás, con la gente que me rodea. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 20, la palabra del Señor dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Marcos, capítulo 7, versos 6 al 8, respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿os aferráis a la tradición de los hombres? Adorar a Dios, honrar a Dios, es una cuestión de vida. Lo podemos hacer en el trabajo, lo podemos hacer en nuestras finanzas, en las relaciones con todos. Y honrar a los demás. Si no honramos a los demás,
no estamos honrando al Señor. Porque el que diga amo a Dios y no amo a los demás, de ninguna manera estoy amando al Señor. Y esto me trae a la mente lo que dijo nuestro pastor el domingo pasado con respecto a un ejemplo que puso de ese compañero que falta el respeto. Y él dijo: soy de carne y hueso, tengo sangre en mis venas. Le clamo al Señor para amar a este compañero. O sea, ¿puedo mirar a mi agresor con ojos nuevos? Solamente lo podemos hacer con el amor y la transformación de nuestro Señor. Debemos dejar de lado resentimientos, debilidades, debemos ir de la mano de Jesús, dejando de lado, como dije, el orgullo. También, como dije, honramos al Señor sinceramente, con un corazón sincero. Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, versos 4 al 5, dijo: es Pablo quien escribe a Timoteo, y refiriéndose a los últimos tiempos, pero yo también me puse a pensar y dije, también esto es válido para mí. Y agradezco a Dios porque quizás este versículo pueda parecer un tanto fuerte. Para mí no lo es. Me gusta confrontarme con la verdad, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, con nuestra verdad, nuestra realidad, sabiendo que tenemos virtudes, pero también tenemos debilidades. Como dijo Jesús, ni sobredimensionarse, ni tampoco lo contrario, en su justa medida. Pero sí me puse a pensar y dije, me vale mucho este texto. Dice el Señor: traidores, impetuosos. Impetuoso es el que se mueve de modo violento. Infatuados es el que se deja llevar por una pasión irracional. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y esto me lo aplicaba a mí también. ¿Por qué? Porque a veces nos traicionamos a nosotros mismos. A veces somos impetuosos, actuamos de modo violento. Entonces, y nos quedamos ahí. La cosa no es así. No debemos quedarnos ahí. Ahora yo quisiera dedicarme a Jesús y al Padre, sus enseñanzas. Tan maravilloso Jesús. Él nos habla con la verdad, pero con su amor. La verdad desde el amor. Jesús fue el maestro de los maestros. Como hace años, ya lo dijo Cristóbal, fue hace años, en una de sus prédicas. Jesús es el maestro y la asignatura. Jesús es todo. Pero nosotros somos la asignatura pendiente. ¿Pendiente hasta cuándo? Hasta el final de nuestras vidas. ¿Por qué Jesús también fue la asignatura? Está todo relacionado con lo que estoy hablando. Él honró a su Padre en humildad y obediencia. Tuvo que ser hombre para padecer y sentir nuestras debilidades. Entonces, aquí vemos en Lucas 22:42, puesto de rodillas Jesús oró. Y aquí vemos que él fue un hombre que también corría sangre en sus venas. Le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es en ese momento que Jesús pone el sello a nuestra
salvación, porque honró a su Padre por encima de todo. Llevó a cabo el plan perfecto de Dios. Llega a la cruz, resucita hasta el final. Y el Padre, maravilloso Padre, decide honrar a Cristo. Como lo dice la Escritura en Filipenses 2, versos 9 al 11. Y aquí sí quiero pedir disculpas si me llego a emocionar, porque esto me parece muy fuerte, muy fuerte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos que Jesús todo lo que hizo acá en su trayectoria fue para honrar al Padre y llevar a cabo ese plan perfecto de salvación que tuvo el Señor para con nosotros. Jesús nos enseñó: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no significa ser débil, significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando serenidad. La mansedumbre fue uno de los atributos más abundantes en la vida de Jesús. La persona mansa, y aquí voy a concluir, pone su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios. Y con esto he concluido en el tema puesto en mi corazón por el Señor, y quisiera hacer una oración de agradecimiento al Padre. Gracias, Padre amado, por tu palabra y tu alimento, por ese alimento, por tu verdad, Señor. Tú eres la verdad, Jesús, y tú nos haces libre. Y toda la verdad que está en tu palabra nos hace libres, Señor. Gracias por los hermanos aquí reunidos en esta mañana, y pedirte, Padre, que suplan las necesidades de cada uno de ellos, por los hermanos que están en Haití, por ese país, por las guerras olvidadas, Señor, que ya no se hablan de ellas y que están. Pedirte también por Ucrania, Señor. Pedirte por las necesidades de cada uno de mis hermanos acá en la iglesia, donde no haya salud y haya enfermedad. Pasa tu mano llena de poder y sanidad en cada hermano. Donde haya escasez económica, Señor, trae abundancias a nuestras vidas, Señor. Que todo sea desde tu amor, tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.